Sí, en Ecopetrol tenemos derecho a la huelga. La huelga es el derecho que tienen los trabajadores de suspender pacíficamente sus actividades laborales como mecanismo de presión, expresión, protesta y defensa. Con ella, trabajadores de Colombia y el mundo han alcanzado la mayoría de sus derechos. Algunos empleados de Ecopetrol se preguntan, ¿nosotros podemos salir a huelga? Y la respuesta es sí, porque la huelga es un derecho constitucional, con sustento legal y con protección internacional. Para ejercer el derecho a la huelga en Ecopetrol es indispensable cumplir con los siguientes requisitos. Debe ser aprobado por la mayoría de los trabajadores de la empresa cuando el sindicato es minoritario, o por la mayoría de los trabajadores sindicalizados cuando el sindicato es mayoritario. Debe realizarse luego de 2 días hábiles y antes de 10 días hábiles después de decidida. Mantener su carácter pacífico y respetar unos servicios mínimos. ¿Y qué es esto de los servicios mínimos? Es que en sentencia C-796 de 2014, la Corte Constitucional concluye que es posible ejercer el derecho a la huelga en el sector de los petróleos, siempre y cuando se mantengan unos servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas. Mientras el Congreso no legisle sobre estos servicios mínimos, serán los sindicatos quienes decidan lo que no se suspenderá en caso de huelga, para disminuir la afectación en la sociedad colombiana. Si la huelga se hace según lo explicado, el Código Sustantivo del Trabajo señala que, mientras la mayoría de los trabajadores de la empresa persistan en la huelga, las autoridades garantizarán el ejercicio de este derecho y no autorizarán ni patrocinarán el ingreso al trabajo de grupos minoritarios de trabajadores. Además, ya no es el Ministerio de Trabajo el que califica la legalidad de las huelgas. Ahora es competencia de la rama judicial. Algunos dirían, pero miren lo que pasó en Avianca, que despidieron pilotos por salir a huelga. Esa huelga fue declarada ilegal porque la Corte Suprema de Justicia consideró, contrario a diversos pronunciamientos de la OIT, que no se decidió conforme a las mayorías requeridas y que el transporte es un servicio público esencial. Es un debate que sigue abierto en escenarios nacionales e internacionales. Un ejemplo de que es posible a través de la huelga forzar una negociación colectiva lo es el caso de Sintracarbón, donde el 98% de los trabajadores votaron a favor de la huelga y sin necesidad de ejecutarla, lograron así que la empresa cediera y se lograra un acuerdo. Recordemos que fue una huelga de la Unión Sindical Obrera, USO, la que dio origen a Ecopetrol como patrimonio del Estado colombiano. Y seguirá siendo el método para defender los derechos de los trabajadores y contra los intereses de privatizar la empresa. Porque en Ecopetrol, la huelga es posible.